afectuoso saludo de la Procuraduría General de la Nación, del señor Procurador General, a todos nuestros invitados y participantes en esta segunda audiencia étnica nacional, particularmente con la socialización de la traducción de la Ley 1712 a lenguas indígenas, a las autoridades indígenas, de organizaciones afrodescendientes, de los pueblos indígenas. Un saludo muy especial a Lorena Burbano de Red de Colombia Verde, nuestro reconocimiento y afecto por ese acompañamiento y ese trabajo conjunto que hemos desarrollado. Por supuesto, de manera muy especial también nuestro reconocimiento a la OIM, a Hugo Tovar y a todo el equipo de OIM, en particular la coordinación del programa de inclusión. Con la organización también hemos desarrollado una labor muy fecunda que hoy queremos registrar, agradecer, reconocer. Saludo muy especial a Ana Dalila Gómez de la Autoridad Étnica Pueblo Rom, a Charo Mina, Autoridad Étnica del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero. De manera muy cálida también abrazo a Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrodes. Un saludo afectuoso. Estuvimos el lunes justamente en Cartagena en la gran cumbre de diálogo social. A nuestros delegados presentes, muy especialmente al querido Richard Moreno, delegado para Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación, a Wilson Martínez, procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad, a sus equipos de trabajo, todos los compañeros de la Procuraduría, invitados especiales, invitados de los medios de comunicación. Constituye para quien habla un motivo de especial orgullo y satisfacción este encargo que he recibido del señor Procurador General de la Nación para acompañar el acto de instalación de la segunda audiencia étnica nacional. Ya en este mismo auditorio tuvimos una primera jornada que obedece a un esfuerzo continuo, permanente, comprometido, participativo de la Procuraduría General de la Nación como Ministerio Público, como vocero constitucional de la sociedad en este empeño por trabajar con ustedes por la defensa, la garantía de la dignidad, el reconocimiento de la diversidad en un país tan rico como Colombia. Y por eso me ha pedido el señor Procurador General, quien también está cumpliendo una agenda ahora en la ciudad de Barranquilla, se desplaza hacia aquí para poder acompañar en algún momento el desarrollo de este encuentro tan importante, que les transmita primero nuestro reconocimiento, admiración y gratitud por esa labor que hemos hecho de manera articulada con las organizaciones, con los pueblos indígenas de Colombia, con el pueblo Ron, con todas las organizaciones afrodescendientes. Ha sido una tarea muy grande de estos años y estamos muy orgullosos de recorrer este camino con ustedes, porque esta es una procuraduría que entiende que la hoja de ruta de nuestro país está trazada en la Constitución de 1991. Hoy, antes que pensar en cambiarla, reformarla, derogarla, sustituirla, lo que tenemos que comprometer aún más el esfuerzo de todos es en cumplirla. Y cumplirla no solamente de manera formal, porque nuestro país tiene muchas normas, nuestro país tiene muchas regulaciones, pero el cumplimiento del espíritu de la Constitución implica fundamentalmente hacer vivos los principios que inspiran esa Constitución. Y esa es una Constitución que se inspira sin duda, entre otros, en el principio de la diversidad y de la convivencia. Si algo engrandece a las sociedades es la capacidad de convivir en medio de las diferencias, no solamente para coexistir, sino para crecer juntos, para que podamos aprender y avanzar de manera mancomunada.
Y esta de la Constitución del 91 es una diversidad integral, que reconoce la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad ideológica, por supuesto, pero también señala que esa diversidad está en un ambiente, en una realidad medioambiental, en una realidad de las personas con el mundo y con sus tradiciones, con sus culturas, con sus lenguas. Pero si bien hemos avanzado en algunos puntos y hemos logrado que la sociedad asume y apropie esos valores tan importantes, todavía es grande el terreno que nos falta por recorrer. A veces en los censos se pierden las poblaciones, a veces en los discursos se olvida esa riqueza y a veces nos asustamos con la riqueza, porque pensamos que hay que medir las cosas por el porcentaje de la población, que cuántos pertenecen a comunidades indígenas, que cuántos son afrodescendientes. No, todos somos Colombia y entre más logremos apropiar esos conocimientos ancestrales, esas culturas, podremos mejorar y construir una sociedad más pujante. Así con la emoción con la que hoy, por ejemplo, en este acto simbólico escuchábamos el himno nacional, es la emoción que debe hacernos vibrar para cumplir las normas y avanzar en ese propósito de una diversidad enriquecedora. Y esa diversidad supone el diálogo permanente, el diálogo constructivo. Una democracia no se puede concebir sin diálogo, sin comunicación efectiva. Un diálogo directo, inmediato, profundo, sincero, que sea capaz de construir, y es esencial que rescatemos de la Constitución esos planteamientos de diversidad, de diálogo. Y remataría con una reflexión al reconocimiento de la dignidad. Francis Fukuyama, en su reciente obra precisamente denominada Identidad, señala que uno de los grandes propósitos y retos de las sociedades hoy es justamente el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la dignidad, más allá de la efectividad de los derechos en lo material, es que nos reconozcamos unos a otros. Y por eso es que desde el primer momento, en el 2017, esta Procuraduría avanzó con el liderazgo del Procurador General en tomar medidas concretas. Esta es una película, es en movimiento, no es una escena. Querido Richard, querido Wilson, este no es un punto de llegada, es un punto más de un recorrido que tiene un tiempo y unos antecedentes muy importantes. Recuerdo cuando contra viento y marea, cuando nos decían los abogados que no se podía crear una delegada, que porque la norma, que porque era difícil, que porque si la palabra era redenominar o crear o organizar, pues el procurador toma la decisión, siendo leal y coherente con su ideario, en consolidar una Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos que harta falta nos hacía. Y más allá de ello, contó con la inmensa fortuna de que en esa delegada pudiera estar una persona de las calidades de Richard, que además ha tenido una experiencia en campo, en terreno, de acercamiento con las comunidades, y avanza entonces una tarea con su equipo de trabajo, un equipo que surge con debilidades, que ha ido creciendo, que permanentemente queremos fortalecer, y en paralelo se reconforma una delegada para la transparencia, el patrimonio público y la integridad, que asume el doctor Wilson Martínez con total compromiso y denodado esfuerzo, y que igualmente adopta la tarea, entre otras muy importante, de divulgar y de poner en funcionamiento los mecanismos de control al cumplimiento de la Ley 1712 de transparencia. Y esos esfuerzos en paralelo hoy nos han permitido muchas cosas, pero yo diría que más allá de los talleres, que ahora Richard nos detallará, de los encuentros, muchos en territorio, no en Bogotá, muchísimos en territorio, cumpliendo con ese mandato de nuestro PEI, de nuestro plan institucional, es una Procuraduría Ciudadana con los pies en el territorio. Más allá de todo ello, hemos logrado avanzar, nos parece, en generación de confianza, en generación de diálogo y en generación de trabajo conjunto.
aquí, queridas amigas y amigos, se derrumbaron los muros y las talanqueras que separaban a la ciudadanía de la Procuraduría. Y eso nos ha permitido tener un diálogo permanente en el Cauca, en Buenaventura, en Tumaco, en La Guajira. El procurador irá a La Guajira la próxima semana para trabajar temas muy importantes, también, por ejemplo, en educación y en temas de alimentación escolar y otras materias. En todo el territorio nacional se ha logrado esa cercanía y por eso, querido Marino, hemos logrado tener nuestras cumbres de diálogo social con la presencia de los voceros, de los líderes, de representantes de organizaciones sociales que son quienes mueven la sociedad y el país. Ese es el país, digamos, real, material, que cotidianamente toma bus, que cotidianamente recorre las veredas, que cotidianamente construye ciudadanía aún en los territorios más alejados donde casi todavía no podemos llegar. Por eso, ese espacio de hoy lo queremos dedicar a cuatro temas muy importantes. Primero, una presentación de la evaluación sobre el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Fundamental. Nosotros como Procuraduría presentamos también con todo el equipo de la doctora Elena Ambrosi, de la delegada de Paz y de varias delegadas de la Procuraduría, un informe al Congreso de la República sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Y hoy vamos aquí a deliberar sobre el capítulo étnico, sobre avances, sobre dificultades, sobre aspectos que aún no se han cumplido. Y hemos exhortado en general, el martes lo hacíamos también en un foro en defensa de los líderes y la vida de los líderes y lideresas sociales, hemos exhortado al gobierno nacional para que se acelere, para que se cumplan esos acuerdos, esos puntos del Acuerdo de Paz y particularmente el capítulo étnico de manera más acelerada. Sin duda esto no se logra de la noche a la mañana, pero tampoco podemos tomar ahora como excusa o como referente la vigencia extendida de la ley de víctimas para aletargar el paso en el cumplimiento. No, tenemos que acelerar el cumplimiento de los acuerdos en temas tan importantes. Uno de ellos, que es el que quizá concita nuestro mayor compromiso en este momento, es garantizar la vida, la dignidad de los líderes y lideresas sociales. No podemos tolerar ningún asesinato, pero tampoco ninguna estigmatización, ni ninguna amenaza contra los líderes sociales. Quizá el día martes se presentaba por el Gobierno Nacional la política pública que, entre otras cosas, surgió de lo que se trabajó con las organizaciones sociales en San José de Apartadó en agosto del 2018. Les queremos contar, y ahí necesitamos su apoyo, que estamos evaluando esos lineamientos de política pública para hacer las recomendaciones y sugerencias y requerimientos que sean del caso para que esa política pública sea fortalecida y sea efectivamente participativa. Entonces, cumplimiento del capítulo étnico y de los acuerdos de paz como tarea inmediata, como tarea fundamental que hoy vamos a desarrollar. Un segundo aspecto también muy importante es la presentación de un informe de resultados del trabajo que ha hecho nuestra delegada de Asuntos Étnicos en estos 2 años de funcionamiento con ustedes, y ahí podremos compartir este balance. Y muy propio del trabajo, del quehacer, de la construcción de todos los días, se ha querido hoy en esta audiencia étnica hacer nada menos que la socialización, la presentación de los fundamentos de la política preventiva en materia étnica por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esto es muy importante porque obedece a esa seriedad del trabajo que se ha construido participativamente, pero que tiene que verse también en el futuro y asegurarse su sostenibilidad. Es decir, cuando nosotros nos vayamos de la Procuraduría en 14 meses, tendremos que asegurar, garantizar que se conserve y se preserve esa variable de lo étnico, de lo cultural, en el quehacer de la Procuraduría. Pero no es de la Procuraduría étnica, ahí está lo importante, es de la Procuraduría de Salud, es de la Procuraduría de Tierras, es de toda la Procuraduría, para que en la función disciplinaria, en la función preventiva, en la función de intervención judicial, ese componente, esa variable esté presente y inunde
irradie toda la acción integral de la Procuraduría para que se reconozcan los usos, las tradiciones, para que se garanticen medios de acceso fáciles o mejores, más expeditos a las comunidades, para que, por ejemplo, en el tema de salud se cumpla con la generación del modelo de salud para poblaciones dispersas, para zonas dispersas y alejadas geográficas del país, para que toda la acción de vigilancia de la Procuraduría tenga la variable étnica. Y allí ahora tendremos la presentación de esta política de prevención integral con la variable, por supuesto, del ejercicio de la función preventiva en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos por parte de la Procuraduría General de la Nación, que tiene unos capítulos muy importantes, pues obviamente no me detendré en ellos, pero que toca, por ejemplo, el tema de la identidad cultural, del territorio y la consulta previa, que buen ejercicio de defensa hemos hecho en esa materia, la autonomía, por supuesto, de las comunidades, el desarrollo propio, que esas variables estén presentes en todo el ejercicio de la política pública, la participación y la interlocución, por supuesto la variable de mujer, niñez y familia con el enfoque étnico también, y los temas de paz y de derechos humanos. Esos son los ejes que estructuran nuestra nueva política integral preventiva para la promoción, protección y defensa de los derechos de los pueblos étnicos en la Procuraduría General de la Nación. Y cada uno de ellos, por supuesto, compromete enormes responsabilidades, compromete tareas conjuntas que tenemos que desarrollar con ustedes y que hoy vamos a exponer. Y en un cuarto punto, que es también un resultado del actuar, gracias al empuje de todo ese proceso de fortalecimiento de la vigilancia de la Ley 1712, con el apoyo del programa de fortalecimiento institucional que estamos financiando con el Banco Interamericano de Desarrollo, aprovechamos esta audiencia y el encuentro con ustedes en el seno o en el ámbito de esta semana que estamos en el Día de la Lucha Anticorrupción, el lunes pasado, presentando, socializando la traducción de las cartillas ABC y de la Ley 1712 en 6 lenguas indígenas, Wayuu, Arhuaco, Embera, Paez Nasa, Coreguaje, para que esta herramienta sea usada y sirva para el acceso al conocimiento y al ejercicio de los derechos que en materia de información pública y transparencia contiene la Ley 1712. Ahora el doctor Wilson Martínez nos comentará los antecedentes de esta iniciativa, el equipo de trabajo, cómo está a disposición de ustedes, pero consideramos que es un paso importante que podamos divulgar, no solamente en medio físico, sino en medio electrónico, estas normas que tengan mayor accesibilidad en las lenguas de nuestros pueblos indígenas. Por eso es un momento de reflexión, de balance, es un momento de presentar resultados y también nos servirá esta audiencia para que podamos recoger las inquietudes y las propuestas de ustedes de cara a lo que viene. Esta es una tarea permanente de construcción, esto es como la gimnasia, no se puede parar, la democracia se construye día a día, a veces tenemos la falsa imagen de que la democracia es un punto de llegada cuando es apenas un punto de partida, cuando más difícil que llegar a una democracia es mantenerla, y eso implica este ejercicio permanente de diálogo. Por eso necesitamos que ustedes y que todos los equipos aquí presentes nos den todos esos insumos para que con lo que hemos logrado hasta ahora podamos potenciar nuestra labor en el año que viene y en los años que vienen y marcar la ruta de la Procuraduría sin reversa, sin marcha atrás, al reconocimiento de la diversidad, de la fuerza y la valoración de las comunidades étnicas y de la pluralidad que caracteriza a nuestro país. Por eso, muy significativo además en este momento de agitación social, que siempre ha sido visto desde la Procuraduría como un momento de crecimiento, como un momento de transición. Nuestro país no le debe tener temor a las marchas, nosotros estamos dispuestos como sociedad a salir a superar momentos de crisis. Se hizo con el Frente Nacional a través de un diálogo político, se hizo terminando 5 décadas de conflicto a través de un acuerdo final, se hizo superando un momento de inviabilidad estatal cuando
las mafias del narcotráfico nos acorralaron y logramos responder con una constitución, pues con mayor razón ahora que hemos logrado quitarnos ese yugo del conflicto, podamos vivir en democracia, en marcha permanente y en diálogo. Por eso esta audiencia es altísimamente significativa, porque además nos va a permitir actualizar con ustedes los temas de la agenda, de lo que viene para el año siguiente, y seguir avanzando en esta construcción de confianza y de trabajo mancomunado con la Procuraduría General de la Nación, que es la Procuraduría Ciudadana, la Procuraduría de todos, su Procuraduría. Muchas gracias, bienvenidos y avancemos en la gestión de nuestra audiencia.